¿La Biblia es la palabra de Dios o solo un libro escrito por el hombre? Capítulo 1. El libro encontrado en una cueva. El sol del desierto de Judea castiga la tierra reseca. Es el año 1947. Un pastor beduino lanza una piedra dentro de una cueva oscura buscando una cabra perdida. Pero el sonido que regresa no es el de la piedra golpeando la roca, sino el de la terracota resquebrajándose. En la penumbra descubre jarras de arcilla antiguas. Dentro de ellas no hay oro ni joyas. Hay rollos de cuero y papiro, blacnizados por el tiempo. Sin saberlo, ese joven pastor acaba de tocar uno de los mayores misterios de la humanidad. Acaba de encontrar los rollos del Mar Muerto. Los pergaminos viajan a Jerusalén, donde expertos con lupa y temblorosas manos comienzan a desenrollarlos. La escritura es hebrea, antiquísima. Contienen pasajes de lo que hoy conocemos como el libro de Isaías. La datación inicial es abrumadora. Estos textos fueron copiados alrededor del siglo II antes de la Era Común. Son 1000 años más antiguos que cualquier manuscrito bíblico hebreo conocido hasta entonces. El mundo contuvo la respiración. ¿Era esta la prueba definitiva de la antigüedad y preservación de las Escrituras? Desde el púlpito de la fe, el hallazgo es recibido como un milagro, un regalo divino para la era moderna. Los textos demuestran una transmisión textual sorprendentemente precisa a lo largo de un milenio. El mensaje de Dios, dicen los creyentes, se había conservado intacto a través de los siglos, protegido en el vientre de una montaña. La palabra era inmutable, eterna. Su veracidad histórica parecía reforzarse con este descubrimiento sin precedentes. Pero la ciencia pronto alzó su voz, con cautela y escepticismo. Los expertos en crítica textual señalan que aunque el texto de Isaías es notablemente similar, sí contiene variaciones, pequeñas diferencias ortográficas, omisiones, adiciones. Para la arqueología, estos rollos no prueban que los eventos narrados sean ciertos, solo prueban que la historia que alguien decidió escribir hace 2200 años ya se contaba así. La pregunta persistía: ¿era historia o era ya una leyenda consolidada? La fe contraataca con una pregunta fundamental. ¿Quién sino Dios podría inspirar a docenas de autores a lo largo de 1500 años para crear una narrativa coherente, con profecías que para ellos se cumplen de manera milagrosa? La unidad temática de la Biblia, a pesar de la diversidad de sus escritores, es presentada como el argumento irrefutable de una mente maestra divina detrás de cada letra. La sociología y la antropología ofrecen otra respuesta. Citan ejemplos de otras culturas con textos sagrados igual de coherentes y complejos, creados por el hombre. La necesidad de encontrar sentido a la existencia, de crear leyes morales y de unificar pueblos bajo una misma narrativa es un patrón humano, no necesariamente divino. La Biblia, argumentan, sería el magno proyecto literario y legal de una nación. Pero hay una sorpresa. Entre los rollos se encuentra uno misterioso, nunca visto antes: el rollo de cobre. No contiene palabras divinas, sino un mapa del tesoro. Instrucciones cifradas para encontrar ingentes cantidades de oro y plata escondidos en el desierto. ¿Por qué estaba ese rollo junto a las Sagradas Escrituras? ¿Eran los custodios de los textos también guerreros que escondían su botín? La línea entre lo sagrado y lo profano se difumina. Mientras los expertos debaten el origen divino o humano de los rollos, un paleógrafo examina un fragmento casi legible. Entre las letras desvaídas cree distinguir una palabra que no encaja, un nombre de un lugar que, según la historia oficial, no existía en la época en que se escribió el libro. Si está en lo cierto, todo el relato bíblico de un gran reino unificado podría derrumbarse, y con él los cimientos de la fe de millones. Capítulo 2. El rey que tal vez nunca existió. La palabra encontrada en el fragmento de los rollos del Mar Muerto. Pero no es su mención lo que causa estupor, sino el contexto. El texto parece datar de una era anterior al rey David, y sin embargo habla de Jerusalén como una gran ciudad, la capital de un vasto reino. La arqueología se pone en marcha. Si David y Salomón gobernaron un imperio glorioso, su capital debería estar repleta de evidencias. Las palas de los arqueólogos excavan en la ciudad de David en Jerusalén. Capa tras capa desentrañan la historia de la ciudad. Encuentran estructuras de la Edad del Hierro, sí, pero nada que se asemeje a la capital de un imperio del siglo X antes de la Era Común. No hay grandes palacios, ni archivos reales, ni inscripciones monumentales que mencionen a David o Salomón. Solo una modesta aldea en una colina. La evidencia material no se alinea con la descripción bíblica.
Los eruditos bíblicos minimalistas, encabezados por figuras como Israel Finkelstein, lanzan su veredicto. El Reino Unido de Israel fue una creación literaria posterior, una epopeya nacionalista escrita siglos después, en el siglo VII antes de la era común, para dar a un reino en crisis, Judá, un pasado glorioso y una legitimidad divina. David y Salomón serían, en el mejor de los casos, caudillos tribales locales, magnificados por la leyenda. La comunidad de fe rechaza la acusación con vehemencia. Señalan el descubrimiento, en 1993, de la estela de Tel Dan. En el norte de Israel, una inscripción en arameo, datada en el siglo IX antes de la era común, contiene las palabras Casa de David. Para los creyentes, esta es la prueba irrefutable, la mención extrabíblica más antigua del rey David. La arqueología, dicen, a veces no encuentra lo que busca porque busca en el lugar equivocado, o porque las evidencias fueron destruidas. La ciencia replica que Casa de David podría referirse a una dinastía o a un clan, no necesariamente a un gran emperador, y vuelve su mirada a la química y la geología. Estudios de sedimentos alrededor de Jerusalén demuestran que la ciudad no podría haber sostenido una población lo suficientemente grande como para ser la capital de un imperio en la época de Salomón. La evidencia del suelo contradice la epopeya escrita. Los teólogos responden con un argumento filosófico. La fe, por definición, trasciende la prueba empírica. La historicidad de David es secundaria al mensaje moral y teológico de su historia. La Biblia no es un libro de historia moderna, sino de verdad revelada. Su precisión no se mide con un carbono 14, sino con su poder para transformar el corazón humano a lo largo de los siglos. El debate se encona cuando una inscripción encontrada en un fragmento de cerámica en Khirbet Qeiyafa parece describir leyes sociales muy similares a las que se encuentran en el libro de Deuteronomio. Si la inscripción es del tiempo del rey David, probaría que las leyes bíblicas son antiquísimas. Pero la datación es ferozmente disputada. La batalla por una sola letra en un trozo de barro cocido se convierte en una guerra por la verdad. Justo cuando la evidencia arqueológica contra un gran reino de Salomón parece aplastante, un descubrimiento a cientos de kilómetros de Jerusalén lo cambia todo. En las minas de cobre de Timna, en el desierto del Negev, se encuentra un velo de seda púrpura y un trozo de tela teñida de rojo escarlata, colores reales, colores de reyes, y están datados en el siglo X antes de la era común, la época exacta de Salomón. ¿Eran suyos? ¿Estaba la arqueología equivocada? Capítulo 3. El diluvio universal. La narrativa es épica y cataclísmica. Dios, disgustado con la maldad del hombre, decide borrar su creación con un diluvio que cubre la cima de las montañas más altas. Solo Noé, su familia y un arca llena de animales sobreviven. La historia del Génesis ha capturado la imaginación durante milenios. ¿Pero sucedió realmente? La geología se pone al frente de la investigación. A principios del siglo XIX, geólogos como Charles Lyell examinan los estratos de la Tierra. Si un diluvio global hubiera ocurrido, encontrarían una capa universal de sedimentos, caos fósil y erosión masiva, pero no la encuentran. La columna geológica muestra una historia tranquila y gradual de deposición. No hay evidencia de una inundación que cubriera el planeta entero hace unos 4.400 años. Para la ciencia, el diluvio universal es un mito geológico imposible. La fe busca refugio en una reinterpretación. Quizás el diluvio no fue global en el sentido moderno, sino universal para el mundo conocido del autor bíblico. Apuntan a descubrimientos como la capa de sedimentos de inundación encontrada en la antigua ciudad de Ur, por Sir Leonard Woolley en 1929. Para los creyentes, esto era evidencia de la inundación local que inspiró la leyenda mesopotámica y posteriormente la bíblica. La ciencia contraataca con fuerza. La historia del diluvio no es original de la Biblia. Es anterior por siglos. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia, relata una historia casi idéntica. El dios Enlil decide inundar el mundo, y el héroe Utnapishtim construye un barco para salvar a los animales. La similitud es demasiado grande para ser una coincidencia. La Biblia, argumentan los historiadores, habría readaptado un mito pagano preexistente. Los apólogetas cristianos y judíos no se inmutan. Para ellos, la existencia de mitos paralelos no invalida la verdad bíblica, al contrario, la confirma. Sería el recuerdo distorsionado y politeísta de un evento real que solo el relato de Noé preservó en su forma monoteísta y pura. La universalidad del mito apuntaría a un evento traumático real compartido por toda la humanidad primitiva. La genética entra en el debate con un golpe demoledor.
Los estudios del ADN mitocondrial y del cromosoma Y demuestran que toda la humanidad actual no desciende de una sola pareja que vivió hace 4000 años. La diversidad genética es enorme y su origen se remonta a decenas de miles de años atrás en África. Es biológicamente imposible que toda la vida en la Tierra, incluida la humana, se haya reducido a solo 8 personas y los animales de un arca en una fecha tan reciente. Ante la evidencia genética, algunos fieles se aferran a un diseño divino que pudo haber alterado milagrosamente la genética de los supervivientes, o a que la ciencia simplemente no sabe interpretar los datos correctamente. La fe, una vez más, se sitúa en un plano más allá de la comprobación científica. Justo cuando el diluvio parece ser completamente desacreditado, 2 oceanógrafos de la Universidad de Columbia hacen un descubrimiento estremecedor en el fondo del Mar Negro. Encuentran una línea de costa antigua, playas fósiles y conchas de moluscos de agua dulce, a cientos de metros bajo el agua salada. Su teoría: hace 7600 años, una inundación catastrófica del Mediterráneo anegó violentamente un vasto lago de agua dulce. ¿Es esta la base geológica real que inspiró el mito de Noé? ¿Podría la ciencia estar a punto de darle la razón a la Biblia? Capítulo 4. Las plagas de Egipto. El relato es una de las narrativas fundacionales de Israel. Moisés confronta al faraón y Dios envía 10 plagas consecutivas para doblegar la voluntad del imperio más poderoso de la tierra. El agua se convierte en sangre, ranas, piojos, oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos. ¿Fue un acto de intervención divina milagrosa o puede la ciencia encontrar explicaciones naturales para cada una de estas calamidades? Los historiadores parten de una base: identificar al faraón del Éxodo es virtualmente imposible. La Biblia no da su nombre. Las listas reales egipcias no mencionan a un gobernante cuyo ejército se ahogó en el Mar Rojo, ni hay registros de la esclavitud masiva de israelitas o de las 10 plagas. Para la egiptología académica, el Éxodo, tal como se describe, no encuentra respaldo en los archivos históricos. La fe responde que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Los egipcios eran maestros de la propaganda y nunca registraban sus derrotas. Borraban de la historia todo lo que era una afrenta a su dignidad. La falta de registros egipcios del Éxodo, lejos de ser un problema, sería precisamente lo que cabría esperar. Un equipo interdisciplinario de climatólogos, biólogos y geólogos propone una fascinante teoría secuencial. Todo comenzaría con una megasequía que habría bajado el nivel del Nilo. Esto concentraría algas rojas, Oscillatoria rubescens, convirtiendo el agua en sangre roja y tóxica, plaga 1. Los sapos huirían del agua envenenada, invadiendo tierra firme, plaga 2. Muertas las ranas, los mosquitos y piojos proliferarían sin depredadores, plagas 3 y 4. Una pestilencia generalizada, plaga 5, afectaría al ganado. Los mosquitos llevarían el ántrax, plaga 6. Las cenizas de una erupción volcánica lejana, quizá en Santorini, mezcladas con granizo causarían tormentas de fuego y hielo, plagas 7 y 8. Las cenizas bloquearían el sol, plaga 9. Y finalmente, un hongo intoxicaría los graneros, afectando primero a los primogénitos, que tenían derecho a la primera porción de comida, plaga 10. Para muchos creyentes, esta explicación científica no disminuye el milagro, sino que lo magnifica. Demuestra la genialidad de Dios utilizando las leyes de la naturaleza que Él mismo creó, orquestando una cadena de eventos perfecta en el momento exacto para lograr su propósito. La mano divina se ve en la sincronización, no en la suspensión de la realidad. Los escépticos ven en esta teoría un esfuerzo desesperado por racionalizar lo irracional. Señalan que no hay evidencia geológica o climática que sostenga una catástrofe ambiental de tal magnitud y especificidad en la línea de tiempo bíblica. Para ellos, el relato de las plagas es una pieza de literatura teológica diseñada para mostrar el poder de Yahvé sobre los dioses egipcios, no un reportaje histórico. El debate da un vuelco con la posible identificación de una víctima de las plagas. Se examina la momia de un príncipe egipcio, hijo de un faraón de la dinastía 18. Las pruebas revelan que murió joven, de forma repentina y violenta. ¿Podría ser este el primogénito que murió en la 10ª plaga? Los partidarios de ambas posturas se lanzan sobre el hallazgo, cada uno interpretando los datos a su favor. La tensión alcanza su punto máximo cuando un egiptólogo, analizando el papiro de Aipuwer, un texto egipcio que describe un periodo de catástrofes en el país, encuentra frases escalofriantes. El río es sangre. El fuego arde en la tierra. Los gritos de lamento recorren la tierra por la muerte de los hijos de los nobles. La descripción es paralela a las plagas bíblicas. ¿Estaba un escriba egipcio contemporáneo describiendo el mismo evento?
o solo eran metáforas poéticas de un tiempo de caos. Capítulo 5. La tumba vacía. El corazón de la fe cristiana late en un evento singular y revolucionario: la resurrección de Jesús de Nazaret. La afirmación de que un hombre crucificado y muerto volvió a la vida 3 días después es el mayor desafío que la Biblia lanza a la razón científica. Todo comienza con un hecho reportado por todos los evangelios. En la mañana del primer día de la semana, la tumba donde fue enterrado estaba vacía. La ciencia forense y la medicina se enfrentan al relato. Un cuerpo humano crucificado, sometido a la flagelación romana y con una lanzada en el costado, no sobrevive. La muerte por asfixia y shock traumático es segura. La resurrección corporal viola todas las leyes conocidas de la biología. Para la ciencia es un evento imposible. Debe haber otra explicación para la tumba vacía y las apariciones posteriores. Los teólogos argumentan que precisamente por ser imposible, es un milagro. Si Dios existe y creó el universo y la vida, resetear un cuerpo humano muerto está dentro de su poder. La resurrección sería la evidencia suprema de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. La fe cristiana se sostiene o cae con este evento. Los historiadores secular entran al debate desde otro ángulo. ¿Cómo sabemos que la tumba estaba vacía? Los evangelios son documentos de fe, escritos décadas después por creyentes, no reportes neutrales. El hecho de que las primeras predicaciones cristianas ocurrieran en Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, es para muchos un punto a favor. Nadie habría creído en una resurrección si el cuerpo aún estuviera en la tumba, a solo minutos de camino. La ciencia propone teorías naturales. La teoría del desmayo. Jesús no murió en la cruz, solo se desmayó. Se recuperó en la fría tumba y se apareció a sus discípulos. Los médicos descartan esta idea. El estado descrito de Jesús hace imposible la supervivencia sin atención médica moderna. La teoría de la tumba equivocada. Las mujeres, trastornadas por el dolor, fueron a la tumba incorrecta. Pero los discípulos luego verificaron. La teoría del robo del cuerpo. Los discípulos lo robaron para fingir la resurrección. Esto los convierte en mentirosos conscientes que luego morirían por una mentira, algo psicológicamente improbable. El argumento más fuerte de la fe es la transformación de los discípulos. De un grupo aterrorizado que abandonó a Jesús en su arresto, se convirtieron en testigos intrépidos que proclamaron su resurrección frente a las autoridades que los podían ejecutar. La mayoría murió martirizado. Morirían todos por una mentira que ellos mismos inventaron. Para los creyentes, solo una experiencia real y abrumadora, ver a Jesús vivo, puede explicar semejante cambio. La psicología ofrece una contraexplicación: experiencias visionarias grupales y alucinaciones colectivas inducidas por el duelo extremo y la expectativa mesiánica. La creencia de que Jesús resucitaría podría haber catalizado visiones subjetivas que los discípulos interpretaron como físicas y reales. El debate parece estancado en lo irreconciliable: milagro versus alucinación masiva. Pero entonces un descubrimiento arqueológico en una cueva en Jerusalén amenaza con reescribirlo todo. Se encuentra un osario, una caja de huesos con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Si es auténtica, sería la primera evidencia física extrabíblica de la existencia de Jesús de Nazaret y de su familia. Pero la palabra hermano es ambigua. ¿Era Santiago un hermano literal? ¿O un miembro de su comunidad religiosa? La autenticidad de la inscripción es fervientemente disputada. La evidencia material de la familia de Jesús podría estar al alcance de la mano, o ser el fraude del siglo. Capítulo 6. El código de la Biblia. En la era de la informática, un nuevo frente de batalla se abre. La idea resurge. ¿Podría Dios haber codificado mensajes secretos dentro del texto hebreo de la Biblia? La teoría del código de la Biblia afirma que usando secuencias de letras equidistantes, ELS, se pueden encontrar predicciones de eventos futuros escondidas en el texto del Antiguo Testamento. Matemáticos y estadísticos se lanzan sobre la afirmación. Realizan pruebas de control aplicando el mismo algoritmo a otros textos como Moby Dick o Guerra y Paz. Encuentran predicciones igual de sorprendentes. Concluyen que es un fenómeno estadístico inevitable en cualquier texto lo suficientemente largo. El llamado efecto de tendencia de los cercanos. Para la ciencia, el código de la Biblia es una ilusión matemática, un ejemplo de apofenia, encontrar patrones significativos en datos aleatorios. Los defensores del código, muchos de ellos con credenciales científicas, insisten en que las coincidencias encontradas en la Biblia
son demasiado precisas y numerosas para ser aleatorias. Afirman que el nombre Yitzhak Rabin apareció codificado cerca de la palabra asesino, años antes de su asesinato. Ven en esto una firma divina, una prueba de que el autor del texto trasciende el tiempo. Los críticos replican que el método es altamente subjetivo. El investigador decide la longitud del salto entre letras y qué palabras buscar, ajustando inconscientemente los parámetros hasta encontrar algo que parezca significativo. Es una búsqueda sesgada, no una predicción reproducible. Además, el texto masorético hebreo que se usa es medieval. No hay garantía de que sea idéntico al texto original, letra por letra. Eruditos religiosos tradicionales, tanto judíos como cristianos, rechazan mayoritariamente el código. Argumentan que reduce la profunda riqueza teológica y moral de la Biblia a un crucigrama críptico. La palabra de Dios, dicen, es revelada, no oculta. Su mensaje es claro en la narrativa y la ley, no escondido en un juego de letras para ser descubierto por ordenadores. El debate se traslada a la filosofía de la ciencia. ¿Puede un método ser científico si no es falsable? Los defensores del código siempre pueden argumentar que no se han encontrado las combinaciones correctas. Los escépticos penden que la carga de la prueba recae en quien hace la afirmación extraordinaria, y hasta ahora no han presentado pruebas que satisfagan el rigor científico. Mientras el debate sobre el código se enfría en la academia, surge una tecnología hermana: el uso de inteligencia artificial para analizar la autoría de la Biblia. Los programas buscan patrones de estilo, vocabulario y sintaxis para identificar las huellas dactilares de los diferentes autores humanos detrás del texto. Los primeros resultados del análisis por IA son explosivos. El programa afirma haber identificado no solo los 4 fuentes documentales clásicas del Pentateuco, JEDP, sino también la mano de un redactor final claro y distintivo. Pero luego, al analizar el libro de Isaías, widely believed to have at least 2 authors, la IA devuelve un veredicto desconcertante. Una sola voz literaria coherente recorre los 66 capítulos. ¿Ha encontrado la máquina la huella de un único autor inspirado? ¿O simplemente no es lo suficientemente avanzada para detectar las matices? La tecnología prometía respuestas, pero solo ha generado preguntas más profundas. Capítulo 7. La batalla por el Génesis. El conflicto entre la Biblia y la ciencia estalla de manera más visceral y pública en el debate sobre los orígenes. El relato del Génesis de la creación en 6 días y la formación de Adán y Eva del barro choca frontalmente con la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin y la abrumadora evidencia del registro fósil. El juicio de Scopes en 1925 simboliza el choque de 2 mundos. Un profesor es juzgado por enseñar evolución en Tennessee, violando una ley estatal. El juicio se convierte en un circo mediático, con el famoso abogado Clarence Darrow enfrentándose al político William Jennings Bryan. Aunque Scopes fue hallado culpable, la prensa ridiculizó la postura creacionista, percibiendo la victoria moral para la ciencia. De las cenizas del creacionismo tradicional surge el diseño inteligente, DI. Sus proponentes, muchos con PhD en ciencias, evitan mencionar a Dios o la Biblia. Argumentan que ciertas estructuras biológicas son complejamente irreducibles, como el flagelo bacteriano o el sistema de coagulación de la sangre, meaning que no pudieron haber evolucionado paso a paso porque no funcionarían hasta estar completos. Por tanto, debe haber sido diseñado por un agente inteligente. La comunidad científica en pleno rechaza el DI como pseudociencia. Señala que es un argumento de la ignorancia. No sabemos cómo evolucionó, luego fue diseñado, y que ya se han encontrado caminos evolutivos plausibles para muchas de estas estructuras. Los tribunales estadounidenses, como en el caso de Dover en 2005, han fallado que el DI es religión disfrazada de ciencia y no debe enseñarse en clases de ciencia públicas. Los teólogos de mainline churches buscan una reconciliación, promueven la evolución teísta. Dios es el creador, pero usa el proceso de la evolución como su método. Los días del Génesis son eras geológicas, no periodos de 24 horas. Adán y Eva son figuras alegóricas que representan a la humanidad tomando conciencia moral. Para ellos, la Biblia responde el porqué de la creación y la ciencia el cómo. Los fundamentalistas de ambos bandos rechazan este compromiso. Los creacionistas literalistas acusan a los evolucionistas teístas de traicionar las escrituras. Los científicos ateos como Richard Dawkins acusan a los teístas de intentar colar a Dios en los huecos que la ciencia aún no ha explicado. Un Dios de los huecos que se hace más pequeño con cada avance científico.
El descubrimiento del ADN y el genoma profundiza la brecha. Para la ciencia es la prueba definitiva de la descendencia común y la evolución. Para algunos creyentes, el código de la vida es el lenguaje de programación más complejo jamás visto, la firma inequívoca de un diseñador. El conflicto parece irreconciliable, un abismo entre la revelación y la razón. Pero entonces, un descubrimiento en neurociencia sacude los cimientos de ambos bandos. Los científicos identifican lo que llaman el punto de Dios en el cerebro, una región que se activa durante experiencias espirituales profundas, la meditación y la oración. ¿Es esto la localización física de la conexión con lo divino? ¿O es la prueba de que la experiencia de Dios es solo un producto de la química cerebral, un artefacto de la evolución? La batalla por el Génesis acaba de convertirse en una batalla por la propia conciencia. Capítulo 8. El veredicto final. Después de este viaje épico a través de la historia, la arqueología, la genética y la teología, nos encontramos en un punto de aparente empate. La ciencia ha desafiado numerosas narrativas bíblicas, mostrando inconsistencias, anacronismos y explicaciones naturales para eventos presentados como milagrosos. Pero no ha podido dar el golpe de gracia definitivo que demuestre que la Biblia es en su totalidad un libro meramente humano. La fe, por su parte, ha demostrado una resistencia formidable. Se ha adaptado, reinterpretado y defendido con argumentos filosóficos, teológicos y a veces con descubrimientos inesperados que parecen darle la razón en el último momento. No se ha rendido ante el avance del conocimiento, sino que ha encontrado formas de coexistir con él, aunque a menudo desde los márgenes de la academia científica. La ciencia presenta su caso final. La Biblia es un producto humano. Una biblioteca de libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas con diferentes agendas políticas y teológicas. Contiene historia, poesía, leyenda, mito y ley. Su valor es inmenso como pieza fundamental de la literatura y la cultura occidental, pero no como un manual de historia o ciencia infalible. Su poder reside en su impacto en la vida de las personas, no en su precisión factual. La fe presenta su caso final. La Biblia es inspirada por Dios. La mano divina guió a los autores humanos, preservando su mensaje esencial a través de los siglos. Las aparentes contradicciones o dificultades históricas son problemas de interpretación humana, no fallos en el texto divino. Su veracidad se confirma por su poder transformador, por el cumplimiento de profecías y por el testimonio interno del Espíritu en el creyente. La elección final, ahora, es tuya. Has visto la evidencia presentada por ambos lados. ¿Ves un proceso largo y accidentado de creación literaria y religiosa humana, lleno de belleza y errores? ¿O ves la huella sutil pero persistente de lo divino, guiando la historia hacia un propósito? No es una elección entre la razón y la sinrazón. Es una elección entre dos marcos diferentes para interpretar la realidad. La ciencia se basa en la observación, la reproducibilidad y el escepticismo. La fe se basa en la revelación, la experiencia personal y la confianza. Son dos caminos diferentes para buscar la verdad. Quizás la pregunta correcta no es ¿tiene razón la ciencia o la tiene la fe?, sino ¿pueden coexistir de alguna manera? ¿Puede el asombro que siente un científico al descubrir las leyes del universo ser el mismo asombro que siente un creyente al leer el Salmo 19? Los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Son lenguajes diferentes para describir la misma realidad sublime? La búsqueda de la verdad continúa. La historia de la Biblia es, en última instancia, un espejo. Refleja nuestras preguntas más profundas, nuestros anhelos de significado y nuestro eterno debate sobre si estamos solos en el universo o si hay una voz que ha hablado a través de las edades. La decisión de qué creer reside ahora en ti. ¿La Biblia, palabra de Dios? ¿O solo un libro escrito por el hombre? Si te ha gustado este documental, seguro te gustan estos otros documentales que tengo en el canal. Muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video.